Buen día, familia, Dios les bendiga. Para hoy, septiembre 25, bendita Trinidad. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Hay palabras bíblicas que de hecho no están en la Biblia. Por ejemplo, en su lenguaje original no encontrarías la palabra sustituto en tu Biblia. Y sin embargo, transmite la belleza de lo que sucedió cuando el Hijo de Dios murió en el lugar de los pecadores. Tampoco encontrarás la palabra Trinidad en las Escrituras, y sin embargo, representa una verdadera enseñanza sobre quién es Dios, y la verdad que captura es maravillosa. A la maravilla de la doctrina de la Trinidad se suma el hecho de que tal enseñanza surgió de una fe que estaba completamente comprometida con la unicidad, es decir, la unidad de Dios. La verdad de que hay un Dios era fundamental para los creyentes del Antiguo Testamento. El pasaje que articulaba el corazón monoteísta de la fe hebrea y que todo judío sabía de memoria, declaraba: el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. La salvación se encuentra solo en este único Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Sería imposible exagerar cuán profundamente arraigada estaba la verdad de la unidad de Dios en el pensamiento del pueblo del antiguo pacto de Dios. Esto fue cierto cuando la iglesia del primer siglo surgió en Jerusalén. La unidad de Dios era una realidad. La única manera de que lleguen a comprender que el único Dios existe en tres personas, entonces, sería que ese Dios se revele a ellos. Esto es precisamente lo que sucedió en la persona de Jesucristo, quien afirmó tener autoridad para perdonar pecados y verificó esa autoridad haciendo lo que solo Dios puede hacer. Marcos 2:1-12. De esta manera Jesús se reveló como el divino Hijo del Divino Padre, y juntos enviaron al Espíritu Divino a su pueblo. Juan 14, del 23 al 26. Luego, antes de ascender al cielo, Jesús encargó a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el único nombre de Dios, que se atribuye a tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo 28, del 19 al 20. Los discípulos comprendieron que el Señor del Antiguo Testamento había estado con ellos en Jesús. Habían estado pescando con el Señor, se habían sentado a sus pies y lo habían visto obrar maravillas. Y entendieron que cuando llamaban a las personas a invocar el nombre del Señor para ser salvos, los estaban exhortando a invocar a Jesucristo. Hechos 2:21 y Romanos 10:13. Para los discípulos, esta comprensión llegó cuando el Espíritu de Dios obró en sus corazones y mentes, al considerar lo que Jesús les había enseñado y lo que había hecho. Para nosotros, llega cuando meditamos en las Escrituras y dejamos que el Espíritu nos ilumine sus páginas. Sin embargo, la verdad de la naturaleza trina de Dios no es solo para nuestro ejercicio mental. También debe hacer que nuestros corazones respondan en adoración a nuestro Dios vasto, misterioso y trascendente, que sin embargo se acerca a nosotros. Y debería impulsarnos como sucedió con los discípulos, a ir a este mundo incrédulo con la confianza de que este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, atraerá a personas hacia Él a medida que se difunda el mensaje del Evangelio. Para profundizar, Joel 2, del 21 al 32.
Mis amados hermanos, muy buenos días. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El tema del devocional para hoy nos enfoca en la bendita Trinidad. Algunos teólogos siempre han enfatizado que la palabra Trinidad, aunque es un término bíblico, no está en la Biblia. Y por eso es bueno entender lo que los antepasados tenían como dogma de fe. Según Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es conocido como el Shema y es uno de los pasajes más importantes para el pueblo de Israel. Y también para nosotros como creyentes. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Estas son las palabras más emblemáticas de la liturgia judía. Para los judíos es un mitzvah el recitar el Shema por la mañana y por la noche. En todo el mundo, mitzvah es un mandamiento o una buena acción. Entonces, es una buena acción el recitarlo por la mañana o por la noche. Los judíos lo dicen cada noche antes de irse a dormir. Los padres se los enseñan a sus hijos. Y a lo largo del tiempo, innumerables judíos lo recitaron al enfrentar la muerte, convirtiendo las palabras eternas del Shema en sus últimas palabras en este mundo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí encontramos una verdad fundamental. Jehová uno es. Significa que Dios es único sobre todo. En un mundo que está lleno de dioses falsos, filosofías y voces que compiten por nuestra atención. El Señor recuerda a su pueblo que solo Él es el verdadero Dios. No hay otro a quien adorar. No hay otro en quien confiar. No hay otro que sea digno de nuestra obediencia y devoción. Este pasaje también nos invita a escuchar con atención. Oye Israel, no es solo oír con los oídos, sino recibir con el corazón y obedecer con nuestra vida. Este es nuestro Dios, el único viviente y verdadero. Es infinito en su ser y en sus perfecciones. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros, sin pasiones. Es inmutable, es inmenso, es eterno, incomprensible, todopoderoso, es sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, la cual es inmutable y justísima, y para su propia gloria. También es Dios amoroso, benigno y misericordioso, paciente,
yo diría muy paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Él es santo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él le debemos todo culto de adoración, de servicio y obediencia. Que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Y por favor, hermanos, pongan mucha atención. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16, nos dice la Escritura que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos que fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, este momento es uno de los más significativos en el ministerio de Jesús. En su bautismo vemos la manifestación gloriosa de la bendita Trinidad. El Hijo que se bautiza, el Espíritu Santo que desciende y el Padre que más adelante declara: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunas religiones manejan el concepto que los cristianos somos politeístas, porque creemos, según ellos, en tres dioses. Pero tanto ustedes como yo sabemos que el concepto de la Trinidad no hay manera de explicarlo
de forma apropiada. Para cualquier ser humano es difícil llegar a entender este concepto de la Trinidad. De hecho, es imposible explicarlo, pues Dios es infinitamente más grande que nosotros. Por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí. A la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no está basada en las enseñanzas de la Biblia. La Trinidad es un Dios compuesto de 3 personas. Entendamos que de ninguna manera está sugiriendo 3 dioses. Solo está diciendo un solo Dios en 3 personas. Y no hay nada de malo con usar el término Trinidad. Aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia, este es un término utilizado para procurar describir al Trino Dios. Y la realidad es que de aquí hay 3 personas coexistentes, coeternas, que son un solo Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Miremos lo que nos dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y ya miramos con detenimiento lo que nos dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el mismo Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, se despide de la siguiente manera. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Acaso Pablo está anunciando a 3 dioses? ¿O él está invocando al Trino Dios? Ahora permítame ir al libro de Joel, capítulo 3, versículo 32, donde nos dice la palabra, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Este versículo realmente es una poderosa promesa de Dios. La salvación está disponible para todo aquel que invoque su nombre. No se trata de méritos humanos ni de linaje, sino de una relación personal con el Señor. O él profetiza en medio de tiempos de juicio y dificultad, anunciando que vendría un momento en que la misericordia de Dios se revelaría plenamente
Esta palabra se cumple en Cristo, quien abrió el camino de salvación, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Y la verdad, hermanos, aquí no importa tu pasado, no importan tus errores, no importa tu condición actual. Lo único necesario es invocar sinceramente el nombre del Señor. Dios siempre guarda un remanente, aún en medio de la crisis y del juicio. Él tiene un pueblo que permanece fiel y a través de ellos se manifiesta su plan eterno. La salvación es un regalo de gracia. No es algo que podamos comprar o ganar, sino que se recibe por fe, al clamar, al invocar a Cristo como Señor y Salvador. La verdad de la unidad de Dios era una idea tan arraigada en el pensamiento de los creyentes del antiguo pacto, de tal manera que esto se volvió cierto cuando la iglesia del primer siglo, que surgió en Jerusalén con hombres como Pedro y Pablo, la unidad de Dios era realmente algo cierto, algo verdadero. Y la única manera de llegar a comprender que el único Dios existe en tres personas era que se revelara ante ellos. Y esto realmente sucedió en la persona de Jesucristo, quien afirmó tener la autoridad para perdonar los pecados. Y verificó esa autoridad haciendo lo que solo Dios puede hacer, como lo vemos en la sanación del hombre paralítico de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Para resumir esta escena, nos habla de que Jesús llegó a Capernaum y al enterarse la gente de que estaba ahí, se reunieron muchos a escuchar cómo Cristo les predicaba. Pero unos hombres llevaron un paralítico y como no podían entrar ante la presencia de Cristo, deciden quitar parte del techo de la casa y bajarlo por allí hasta colocarlo frente a Jesús. Y voy a leerles del capítulo 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué hablaba este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Esta es la manera como nuestro Señor Jesucristo se reveló como el divino Hijo del Divino Padre. Y juntos enviaron al Espíritu Divino. Respondió Jesús y le dijo: mis amados hermanos, vamos a poner mucha atención a lo siguiente. La expresión le dijo es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta mañana. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este pasaje de Juan 14, del versículo 23 al 26, Jesús habla a sus discípulos en víspera de su partida. Les deja una promesa que también es para nosotros, que su presencia permanecerá en aquellos que le aman y obedecen su palabra. Amar a Jesús no es solo un sentimiento, sino guardar su palabra. La obediencia es la evidencia del verdadero amor. Yo amo a Jesús porque yo obedezco su palabra. Y Jesús promete que el Padre y Él vendrán a habitar en mi corazón, en su corazón, en los corazones de los creyentes. No estamos solos. Somos templo de Dios. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía y nos recuerda las palabras de Cristo. No depende de nuestra memoria ni de nuestra fuerza, sino de su dirección diaria. Ustedes son testigos de que en estos devocionales habemos 4 personas llevando el mensaje del Señor. No todos hablamos igual, no todos expresamos lo mismo. Cada uno tiene su propio estilo, pero lo que tenemos en común es la palabra de Dios. Y nos dejamos usar como herramientas en las manos de Dios para que Él lleve su santa palabra a su pueblo. Mis amados hermanos, en San Juan 17, versículo 3 nos dice su divina palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis amados hermanos, espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana y que hayamos conocido un poquito más de lo que es nuestro buen Dios, pues pasaremos nuestra eternidad conociendo esta bendita Trinidad. Oremos.